El 13 de abril de 1989, amaneció con una niebla espesa sobre los campos de Navarra, España. En el pequeño convento de Santa Lucía, enclavado entre colinas silenciosas y caminos de tierra, dos monjas jóvenes, Sor Ángela y Sor Beatriz, partieron temprano con destino a una aldea cercana. Iban a pie, llevando solo un libro de oraciones, una linterna y una bolsa con alimentos para entregar a una familia en necesidad. Nunca llegaron y nunca regresaron. Cuando el sol cayó esa tarde y el convento cerró sus puertas para el rezo, las dos mujeres seguían sin aparecer. Al principio, las hermanas pensaron que se habían retrasado por ayudar a alguien en el camino, pero al llegar la medianoche, sin noticias, se encendieron todas las velas. Las hermanas salieron con faroles a buscar. No encontraron nada. La policía fue notificada al día siguiente. Buscaron en los senderos, en los bosques, en las cuevas cercanas. Ni un solo rastro, ni huellas, ni tela, ni objetos personales. Como si se hubieran desvanecido en el aire. La última persona que las vio fue un pastor que dijo haberlas visto rezando en una colina. Y luego, simplemente, ya no estaban. El caso quedó archivado como desaparición voluntaria, aunque nadie en el convento creyó nunca esa versión. Sor Ángela era devota, reservada, y había hecho votos apenas 6 meses antes. Sor Beatriz era alegre, generosa, y había huido de una vida difícil para consagrarse a Dios. Ninguna tenía razones para huir, ninguna dejó mensajes, nadie las volvió a ver. Pasaron 15 años, y entonces, en 2004, el convento fue parcialmente cerrado por obras de restauración. En el proceso, un albañil notó algo extraño detrás de una de las paredes del subsótano antiguo, una grieta que no figuraba en ningún plano. Informó al sacerdote residente, el padre Julián Gamarra, quien bajó con una linterna y decidió investigar por su cuenta. Lo que encontró detrás de esa pared sellada cambiaría por completo la historia del convento y abriría un misterio más oscuro que cualquier plegaria. Pero antes de seguir, ¿desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia? Escríbelo en los comentarios, porque a veces los secretos más antiguos están más cerca de lo que imaginamos. El padre Julián Gamarra tenía 62 años y llevaba más de 2 décadas al cuidado del convento. Hombre metódico y sereno, no era amigo de supersticiones, aunque conocía bien las historias que circulaban entre las paredes antiguas del lugar. Cuando los obreros le señalaron la grieta, su primer pensamiento fue práctico. Humedad estructural. Pero al acercarse con la linterna y tocar la piedra con los nudillos, el sonido hueco le indicó que había algo más. Pidió herramientas, y con la ayuda de uno de los trabajadores, comenzó a desmontar cuidadosamente el muro. Detrás de los primeros ladrillos, apareció una abertura estrecha, de no más de 1 metro de ancho. Era evidente que nadie había entrado allí en décadas. El aire estaba denso, frío, cargado de polvo seco. Al iluminar el interior, vio una escalinata de piedra que descendía en espiral, oculta desde hacía generaciones. Bajó solo, linterna en mano, sin avisar aún al obispado. En el fondo de la escalera encontró una pequeña cámara abovedada, de apenas 5 metros por 5. Las paredes estaban cubiertas de símbolos religiosos extraños, no propios de la tradición católica. Cruces invertidas, escrituras en latín tachadas y un altar cubierto por una tela negra, roída por el tiempo. Pero lo más perturbador no era eso. Sobre el altar, cubiertos de polvo y perfectamente alineados, estaban 2 objetos que el padre Julián reconoció de inmediato: un rosario con cuentas rojas que pertenecía a Sor Beatriz y un pequeño libro de oraciones con el nombre de Sor Ángela grabado en oro en la tapa interior. Ambos desaparecidos desde 1989. No había sangre, no había restos humanos, solo un silencio espeso, como si el lugar contuviera algo que aún no había sido revelado. El padre se arrodilló, no por miedo, sino por un instinto antiguo. Empezó a rezar, pero su voz temblaba. Cuando dijo el nombre de Sor Beatriz, una de las velas viejas en el altar, inexplicablemente, se encendió sola.
el sacerdote salió tambaleando de la cripta, y por primera vez en su vida no supo si lo que había encontrado pertenecía a este mundo o al otro. Tras el hallazgo, el padre Julián selló la entrada de la cripta con una pesada reja de hierro. No avisó de inmediato a las autoridades eclesiásticas. Algo dentro de él, una mezcla de fe, miedo y deber, le decía que aquello requería discreción. Esa misma noche, bajó solo por segunda vez, llevando consigo una cámara fotográfica antigua y un frasco de agua bendita. Quería documentar, quería protegerse, pero sobre todo quería entender. Exploró cada rincón de la cámara subterránea. Fue entonces cuando, detrás del altar, notó una hendidura en la pared, oculta por una vieja tela negra. Al tocarla, sintió que el aire se volvía más denso. Dentro del hueco había un objeto envuelto en lino podrido. Un cuaderno de tapas de cuero, completamente cubierto de moho. Aún así, pudo abrirlo. Las primeras páginas estaban en blanco. Luego comenzaron las anotaciones. Trazos finos, cuidadosos, claramente escritos por una mujer. La primera frase lo dejó helado. Nos han encerrado aquí abajo. Dicen que es por nuestra protección. Pero sabemos que mienten. Las páginas siguientes eran un diario. Detallaban los días posteriores al 13 de abril de 1989, escritos por Sor Ángela. Relataban cómo ella y Sor Beatriz fueron llevadas a la fuerza por dos hombres que decían ser enviados del Vaticano. Las trasladaron a una parte subterránea del convento que, según las monjas, no existía. Allí les prohibieron rezar. Les arrebataron los crucifijos. Y cada noche eran interrogadas por un tercero que nunca mostraba su rostro. A ese lo llamaban el visitante. Las descripciones del diario eran cada vez más confusas. Sor Ángela mencionaba sueños repetidos, voces que hablaban desde las paredes, y una figura que las observaba desde el rincón más oscuro de la sala. Lo más perturbador fue una anotación escrita con tinta roja, desbordando del margen. No nos preguntan por nosotras, nos preguntan por lo que trajimos con nosotras desde la colina. Dicen que algo nos siguió. El padre Julián cerró el cuaderno. Sentía náuseas. El suelo bajo sus pies parecía latir, como si la cripta tuviera un pulso propio. No sabía qué era más aterrador: que dos monjas hubieran sido sepultadas allí abajo por razones desconocidas, o que quizás nunca llegaron a morir del todo. En los días posteriores al hallazgo del diario, algo comenzó a cambiar en el convento. Las hermanas que aún vivían allí, ya muy pocas, ancianas en su mayoría, comenzaron a reportar fenómenos extraños. Golpes en las paredes a horas exactas, puertas que se abrían solas durante la oración nocturna, rosarios que caían al suelo sin motivo. El padre Julián intentó calmar a la comunidad, atribuyendo los eventos a las obras de restauración, al polvo, a las corrientes de aire. Pero por dentro, él sabía que había despertado algo. Una madrugada, mientras rezaba solo en la capilla, sintió un susurro detrás del altar. Una voz femenina, cálida, triste. No era nuestro Dios el que hablaba desde la colina. Volvió la cabeza, pero no había nadie. Al día siguiente, encontró uno de los espejos del convento cubierto con ceniza en forma de cruz invertida. Esa misma noche, una hermana fue hallada inconsciente en el pasillo del segundo piso, con una palabra escrita en latín en la palma de su mano: requies, descanso. El padre comenzó a recopilar lo que sucedía. Grabó audios, tomó fotografías, escribió en su propio diario. Intentaba encontrar una lógica, una raíz teológica o espiritual, pero el patrón se repetía. Todo parecía girar en torno al día de la desaparición de Sor Ángela y Sor Beatriz, y más aún, al lugar exacto de la colina donde habían sido vistas por última vez. Al revisar archivos antiguos del convento, encontró un mapa de 1881. Lo que ahora era una simple elevación de tierra, en el pasado había sido otra cosa: una ermita medieval destruida por la Inquisición por prácticas heréticas. El acta de demolición la nombraba como la Capilla del Segundo Nombre.
El padre Julián buscó ese nombre en todo el archivo eclesiástico. Solo encontró una mención más, en un texto del siglo XVII, donde se reza en otro nombre: el eco no devuelve bendición. Convencido de que no se trataba solo de un crimen o un encierro, sino de algo más antiguo y oscuro, el padre decidió regresar a la colina. No fue solo. Y lo que encontró allí, enterrado bajo la tierra húmeda, cambiaría la historia del convento y de la iglesia para siempre. Al amanecer, el padre Julián partió hacia la colina con una pala, una linterna y el diario de Sor Ángela envuelto en tela. No informó a nadie. No pidió permiso. Solo siguió su instinto. Llegó al claro donde, según el antiguo mapa, había estado la capilla destruida siglos atrás. El terreno estaba cubierto de hierba baja y musgo, pero algo en la tierra parecía anómalo. Una forma rectangular, apenas perceptible, como si el suelo hubiese sido removido tiempo atrás y vuelto a compactar. Comenzó a cavar. La tierra cedía con facilidad, como si el lugar esperara ser abierto. A menos de 1 metro de profundidad, su pala golpeó madera. No era un ataúd. Era una caja rústica, antigua, sellada con clavos oxidados y cubierta de símbolos grabados a mano. Algunos eran claramente cristianos, otros no. Otros no pertenecían a ningún lenguaje que el padre reconociera. Con esfuerzo, la abrió. Dentro, perfectamente preservados por el frío de la tierra, había varios objetos: una cruz de hierro invertida, un pequeño relicario con un mechón de cabello rubio trenzado y, lo más perturbador, 2 hábitos de monja, cuidadosamente doblados y atados con una cinta roja. Las iniciales bordadas eran claras: S.A. y S.B. Debajo, envuelto en tela negra, un pequeño frasco de cristal con un líquido espeso y oscuro. El padre lo sostuvo contra la luz. No era aceite, no era sangre. El diario de Sor Ángela había mencionado algo sobre un líquido que no bendice, que no se evapora, que espera. En ese instante, una ráfaga de viento azotó la colina. Y por primera vez en su vida, el padre oyó un sonido que no podía explicar. Un canto, como un salmo, pero a la inversa, grave, monótono, como si se estuviera rezando desde dentro de la tierra. Julián cayó de rodillas. El frasco temblaba en su mano. El aire se volvió más denso. La cruz de su cuello ardía contra su piel. Entonces, una voz susurró detrás de él: «Todavía estamos aquí, pero no solas». El padre se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el campo, el cielo nublado y un silencio nuevo, más profundo. Recogió los objetos con manos temblorosas, los envolvió nuevamente y regresó al convento. Esa noche escribió en su diario: «No fue un error, no fue un castigo, fue un pacto, uno que no comenzó en 1989. Comenzó siglos antes, y está lejos de terminar». Al día siguiente, el padre Julián solicitó una audiencia urgente con el obispado de Pamplona. Llegó con el relicario, los hábitos, el diario de Sor Ángela y fotografías impresas de la cripta. Pidió hablar directamente con Monseñor Varela, un hombre de poder discreto pero de gran influencia dentro del clero local. Fue recibido con cortesía, pero apenas comenzó a relatar lo descubierto, notó una incomodidad creciente en el ambiente. Monseñor Varela no se sorprendió con la mención del diario, ni con la existencia de la cripta. Cuando el padre mencionó la caja enterrada en la colina, el obispo simplemente cerró los ojos y murmuró: «No debiste abrirla». A partir de ese momento, el tono cambió. Le pidieron que entregara todos los objetos, que firmara un documento de confidencialidad, que olvidara lo visto por el bien de su fe y de la comunidad. Julián se negó. Fue entonces cuando apareció un segundo hombre, al que el padre no conocía. Alto, vestido de civil, con una pequeña cruz de plata colgando del cinturón. No se presentó. No ofreció nombre ni cargo. Solo colocó sobre la mesa un sobre con fotografías que el padre jamás había visto.
Imágenes aéreas de la colina, tomadas en diferentes décadas, con puntos marcados en tinta negra. Todas las marcas coincidían con desapariciones: 1933, 1898, 1821 y más atrás. La colina, al parecer, no solo estaba vinculada a las monjas de 1989, era un punto recurrente, un vórtice, un lugar donde algo se repetía en ciclos, algo que la iglesia, o parte de ella, llevaba siglos observando en silencio. Antes de salir, el desconocido le dijo al padre: «Lo que encontró no es nuevo, solo se ha despertado otra vez, y cada vez que alguien lo nombra, se acerca». Esa noche, al regresar al convento, Julián encontró su habitación revuelta. El relicario había desaparecido, el frasco con el líquido oscuro también. Solo quedaba el diario de Sor Ángela, oculto bajo una tabla suelta del suelo. Lo guardó en una bolsa sellada y lo enterró él mismo bajo la base del altar mayor, sin decirle a nadie. En su nueva entrada del diario escribió: «Me advirtieron, pero ya es tarde. Las voces han regresado. Esta vez, no se van». Durante las siguientes semanas, el ambiente en el convento de Santa Lucía se volvió irrespirable. Las hermanas comenzaron a enfermar sin razón aparente. Algunas sufrían episodios de sonambulismo. Otras afirmaban oír campanas que nadie más escuchaba. Una hermana, Sor Inés, fue hallada rezando frente a una pared desnuda durante más de 6 horas, repitiendo en voz baja la misma frase: «El nombre no debe decirse, el nombre no debe decirse». El padre Julián intentaba mantener el orden, pero era evidente que algo escapaba a su control. Cada noche, la campana de la capilla sonaba exactamente a las 3:17 de la madrugada, siempre a la misma hora, y siempre sin que nadie la tocara. Una grabación realizada por Julián en secreto captó el sonido. Y también otra cosa. Justo después del primer tañido, una voz tenue decía: «Nos enterraron despiertas». Una madrugada, una de las hermanas más jóvenes, Sor Clara, desapareció sin dejar rastro. Su cama estaba intacta, su rosario colgado en el respaldo, su Biblia abierta en el Salmo 91. Nadie la vio salir. Nadie escuchó pasos. La búsqueda fue inmediata, pero infructuosa. Lo único que se encontró fue su velo, cuidadosamente doblado y colocado sobre la banca donde Sor Ángela solía orar, según registros antiguos del convento. El padre Julián sabía que no era una coincidencia. En su diario escribió: «La colina ha reclamado otra voz, y esta vez no callará tan fácilmente». Desesperado, buscó ayuda fuera del clero. Contactó a una historiadora especialista en simbología medieval, la doctora Elvira Valls. Le mostró copias de los símbolos encontrados en la cripta, así como fragmentos del diario. Su respuesta fue inmediata y perturbadora. «Esto no es herético. Es anterior al cristianismo. Son sellos de contención. Lo que fuera que había ahí abajo no debía ser liberado». Ella le habló de un culto extinguido que adoraba al nombre del eco, una entidad descrita como un dios mudo que hablaba solo a través de reflejos, susurros y repeticiones. Aquellos que lo escuchaban demasiado tiempo, desaparecían. El padre preguntó si había forma de detenerlo. La respuesta fue simple: si se ha manifestado, solo le queda terminar lo que empezó. Esa noche, Julián escuchó por primera vez su nombre susurrado, no desde el pasillo, ni desde las paredes, sino desde dentro del altar mayor. El 13 de abril de 2004, exactamente 15 años después de la desaparición de Sor Ángela y Sor Beatriz, el convento despertó envuelto en un silencio antinatural. No cantaban los pájaros, no se oía el viento entre los cipreses. Las hermanas se movían con lentitud, como si un peso invisible oprimiera el aire. Alguien había colocado una vela negra en el centro del comedor, encendida, sin explicación. Nadie reconocía haberla puesto allí. Esa misma mañana, el padre Julián encontró, en la puerta de su celda, una hoja escrita a mano con una sola frase: «El visitante ha vuelto». Lo reconoció de inmediato.
Era la misma frase que Sor Ángela había anotado en su diario 15 años atrás. Decidió que era el momento de romper el silencio institucional. Preparó una carta dirigida directamente al Vaticano, incluyendo copias del diario, las fotografías de la cripta y un resumen detallado de los eventos recientes. Pero antes de enviarla, bajó una última vez a la cripta sellada. Sentía que algo lo empujaba, que debía ver, una vez más, lo que había ignorado la primera vez. Allí, en el mismo altar donde había hallado el rosario y el libro, encontró algo nuevo. Una tercera túnica. No estaba ahí antes. El polvo alrededor no había sido alterado, pero la prenda estaba perfectamente doblada, atada con una cinta blanca, y tenía bordadas las iniciales, S.C., Sor Clara. Al desatar la cinta, cayó al suelo una pequeña nota, escrita con una caligrafía que no parecía humana. Tensa, irregular, temblorosa. Decía: «No buscamos redención, solo compañía». Fue entonces cuando sintió una presencia. No detrás de él, no encima, debajo. El suelo vibraba levemente, como si alguien respirara desde las profundidades. Las velas del altar se apagaron de golpe. El aire se volvió denso, inmóvil, y en la pared más lejana, la piedra comenzó a agrietarse lentamente, revelando lo que parecía una segunda cámara, más profunda, más antigua. Un susurro surgió desde esa oscuridad, arrastrado, como si viajara desde siglos atrás. «Ahora falta uno». El padre cayó de rodillas. Por primera vez, entendió. Las desapariciones no eran accidentes, no eran castigos, eran llamamientos. Y el eco aún tenía hambre. Esa misma noche, el padre Julián no regresó a su celda. Permaneció en la capilla, de rodillas, con el diario de Sor Ángela frente a él. Releyó cada línea como si buscara una palabra clave, un símbolo, algo que pudiera cerrar lo que él mismo había abierto. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto. Una serie de números escondidos entre las frases. Estaban distribuidos irregularmente en el diario, como si fueran parte de un patrón. Con la ayuda de una lámpara y papel cuadriculado, pasó horas descifrando la secuencia. Descubrió coordenadas. Eran exactas. Apuntaban a un bosque cerrado a 5 kilómetros del convento, en una zona donde los mapas modernos mostraban terreno vacío. No figuraba capilla, ni ruinas, ni senderos. Pero en el mapa de 1881, allí estaba. Una antigua necrópolis. El padre caminó solo hasta el lugar al amanecer. Al llegar, encontró una estructura de piedra semienterrada, cubierta de musgo y raíces. Era un pequeño mausoleo con símbolos idénticos a los de la cripta. En su interior, 7 nichos vacíos. Solo uno estaba ocupado, una lápida rota con un nombre ilegible. Pero lo que llamó su atención fue lo que había en el centro del recinto. Un espejo, de cuerpo entero, manchado y rajado, colocado frente a una silla de madera vacía. Al acercarse, la superficie del espejo no reflejaba el mausoleo, ni el bosque, ni su rostro. Reflejaba otra cosa: la cámara de la cripta, las 3 túnicas y una figura sentada de espaldas con las manos en el regazo. Lentamente, la figura levantó la cabeza. No tenía rostro. El padre dio un paso atrás, pero la imagen en el espejo no cambió. Fue entonces cuando comprendió. El culto no adoraba a un dios. Adoraban al reflejo, al eco, a lo que imita pero no crea, lo que observa hasta que encuentra espacio. Y cuando el padre gritó una oración desesperada, el espejo se quebró. No hacia afuera, hacia adentro. En ese momento, las 7 campanas del convento sonaron al unísono, a kilómetros de distancia, sin que nadie las tocara. El padre regresó al convento en silencio. En su última entrada del diario escribió: «No fue una desaparición, fue una entrega. Y ahora hay una silla más en la sala. Solo falta que alguien la mire». Un mes después, el convento de Santa Lucía fue clausurado de forma indefinida por motivos de salud estructural y baja vocación.
Las hermanas fueron reubicadas en otras comunidades. Del padre Julián solo quedó una carta dirigida a la historiadora Elvira Valls, enviada sin remitente. Dentro, una llave oxidada, una copia del diario de Sor Ángela y una sola frase escrita a mano. Cuando escuches tu nombre en la oración de otro, no respondas. Elvira intentó comunicarse con la diócesis. Nunca obtuvo respuesta. A los pocos días, la zona del convento fue cercada por camiones sin identificación, y ningún medio de comunicación cubrió la noticia. Parecía que el lugar, y todo lo que había ocurrido allí, había sido borrado de la historia. Pero hay algo que nadie pudo ocultar. Durante los meses siguientes, varios vecinos de pueblos cercanos comenzaron a reportar la aparición de un canto nocturno en los campos. Una melodía femenina, suave, repetitiva, imposible de ubicar. Algunos la escuchaban desde los espejos de sus casas, otros desde las paredes al rezar. Una familia incluso grabó uno de esos cánticos en su teléfono, y al reproducirlo en reversa, se oía una frase clara: "No estamos perdidas, esperamos". Hoy, el caso de las dos monjas desaparecidas sigue oficialmente cerrado. El convento permanece abandonado, con la entrada sellada por bloques de cemento. Pero algunos investigadores independientes que han llegado a husmear en las cercanías aseguran que durante ciertas noches de abril, justo a las 3:17 am, se puede ver una tenue luz detrás del altar mayor, y si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar algo detrás del muro, un susurro, un eco, y a veces, una risa.